Buenos días, muy bienvenidos. Gracias por su presencia, gracias por estar. A los que estamos acá y a los que están a través de la pantalla de Zoom. Les quiero contar que soy la doctora Andrea Moser, soy representante de la Comisión 2 de este Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Monte Carlo. Gracias a nuestros disertantes por su tiempo, por haber respondido a nuestra convocatoria, también a la ingeniera Jesús Contreras, que nos aportó los contactos, gracias. También saludar a nuestra presidenta del Honorable Consejo Deliberante, a los que nos siguen, que están presentes y a aquellos que nos siguen a través de la pantalla de Zoom. Nos estarían saltando funcionarios del Ejecutivo Municipal, que seguramente se estarían sumando en los próximos minutos, y a las chicas de las semillas que están convocadas. Muchas gracias por estar. Desde la semana pasada comenzamos con estas jornadas, charlas, debates sobre diferentes temas, ya sean transgénicos, en semillas y plantas, fitosanitarios, buenas prácticas agrícolas. La idea es poder conocer más sobre el tema, empaparnos en el estudio y también que la población conozca el tema. Así que les agradezco nuevamente por su tiempo, por la presencia, y le paso la palabra a nuestro moderador para poder comenzar con esta jornada. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lectura del primer currículum de la primer disertante, Jesús del Valle Contreras, ingeniera agrónoma, posgrado en nematología agrícola, técnica de terrenos en agroecología, integrante del grupo agroecológico Familias Semilleras y del colectivo Semillas Autoconvocadas de Monte Carlo Misiones, miembros del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe y de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Un poco de historia vamos a hacer. Nosotros estamos desde hace muchísimo tiempo luchando contra los agrotóxicos en la provincia de Misiones. Como RAE hemos acompañado a la elaboración, la sanción de la ley de agrotóxicos de la provincia de Misiones en 1992, donde esa ley dice que los productos fitosanitarios son agrotóxicos. Y también tiene un artículo 10 donde si se cumpliera la altura del partido, efectivamente estaría libre de agrotóxicos y de transgénicos actualmente y estaría seguramente ajustando la norma. Siguieron las luchas en contra de esta nueva tecnología y acá en Monte Carlo, en el 2012, acompañamos como semillas, como familias semilleras, ya la ordenanza municipal que prohibía los agrotóxicos en la zona urbana por una zona de motivación de 500 metros de la zona urbana y rural. Esta ordenanza se proyectó a nivel provincial y actualmente está la ley provincial de uso de prohibición de agrotóxicos en la zona urbana en toda la provincia de Misiones. Bueno, lamentablemente en 2015, instituciones como el INTA, Cooperativa Agrícola, Ferias Franca de Monte Carlo, floricultores y otras organizaciones solicitaron al Consejo Deliberante de ese tiempo la derogación, la suspensión de la ordenanza del 2012 y llegó hasta el 2016 donde anula la ordenanza del 2012 y sanciona una ordenanza de regulación de los agrotóxicos en la zona urbana. También hubo una lucha muy grande, en 2 días con una compañera de Greenpeace, que la nombro, permanentemente estuvo haciendo denuncias, logramos sumar casi 600 firmas en 2 días, superando totalmente lo que solicitaba la Cámara Municipal para que el Consejo Deliberante retroceda. En ninguno de los casos fuimos invitados, en ninguno de los casos nos respondieron. Pasó el tiempo, sigue las denuncias y ahora, en junio del 2020, lamentablemente el año pasado, a través del gobierno de Macri, y con referente de la Secretaría Familiar de la Nación, impulsan en la provincia de Misiones las 150.000 hectáreas de semillas transgénicas.
hubo una movilización muy grande, muy grande. Acá en Montecarlo nos reunimos, además de que el GOL, el Movimiento Campesino de Liberación, el Movimiento Celeste Rodríguez, la UCT, una movilización grande desde la rotonda de Montecarlo, hasta el Consejo Liberal, pidiendo precisamente la prohibición de la transgénica y el uso de la por supuesto que no se realizó, hasta ahora no tenemos una respuesta, y en este momento cambió parte del Consejo Liberal y a través de la presidenta del Consejo actual, por primera vez en junio nos invita a dialogar respecto a nuestra postura. En ese momento se demostró, y lo mencionó el funcionario del Poder Ejecutivo, que en ningún momento la ordenanza se cumplió. Por ese motivo, como sería autoconvocada y las otras organizaciones, pedimos consulta popular. Bueno, hasta ahora no nos dimos cuenta de eso, y ahora, cuando en este nuevo ejercicio de 2020, donde empiezan la zona y la región a conquistar las tierras para las siempre semillas transgénicas y uso agrotóxico, nuevamente empiezan las denuncias de los productores, de los damnificados, y también nosotros, por supuesto, como sería autoconvocada, hicimos la denuncia. Lógico, como es lógico, siempre cada vez que hay movilizaciones, las instituciones empiezan a llamar a los técnicos para dar charlas a la población para que comprendan respecto al uso agrotóxico, la importancia del uso agrotóxico. Y nosotros pedimos al Consejo Liberante que nos den ese espacio también para abrir el debate. El Consejo Liberante aceptó y es el motivo por el cual estamos acá. Como sería autoconvocada, inmediatamente para dar una visión política, técnica, interdisciplinar y transdisciplinaria, también mucho más, invitamos a un médico, un ingeniero agrónomo, un abogado, que son emblemáticos en esta lucha por la defensa de la vida a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, a los fuegos de la misma esperanza, como San Javier, José Casalini, Marco Pilar y Damián Berteniasi, como Semilla Autoconvocada y organizaciones hermanas, un saludo privado. Gracias. Bueno, continuamos con la lectura del segundo disertante de la jornada, Sousa Casadillo Osvaldo Javier, magíster en Metodología de la Investigación Científica y Social, ingeniero agrónomo, profesor adjunto de la Cátedra de Sociología y Extensión Rural, coordinador del proyecto Vecinos en Flor, coordinador para América Latina de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, y coordinador del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina, miembro de Bienaventurados los Pobres, del Movimiento Agroecológico de América Latina, de la Sociedad Argentina de Agroecología, de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, colaborador de la Comisión de Salud y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Como lo pautado, señor disertante, tiene 15 minutos para su exposición. Vamos a tratar de llegar en término. Bueno, yo tengo la inmensa suerte desde el año 2009 de hacer actividades en Caraguataí, en Montecarlo y en El Dorado de hace mucho tiempo, con lo cual conozco la zona, hacer tareas de investigación, hacer tareas de comunicación, de extensión, de acompañamiento. Incluso he estado en el Consejo Liberante varias veces acompañado por Jesús Contreras charlando sobre esta problemática. Yo voy a dividir mi disertación en tres, una parte más macro, después hablar algo de plaguicidas, de transgénicos y mostrar algunas fotos de la problemática allí en Montecarlo. Agradezco muchísimo a Jesús la posibilidad que nos dio de que podamos seguir continuando trabajando esta problemática. ¿Se está viendo la presentación o no? ¿Sí? ¿Se ve? Se ve. Ahí me dicen que sí. ¿Sí? Perfecto. Todo lo que estamos analizando tiene que ver con un proceso grande y macro que se llama artificialización de la naturaleza, en el cual estamos reemplazando todo lo que alguna vez vimos en ecología, que son los ciclos, las relaciones, los flujos naturales por capital, un proceso largo que lo vemos en misiones en casi todas las actividades, donde cada vez se usan más herbicidas, insecticidas, fungicidas,
Me parece interesante pensar este debate, que se continúa con debates que vienen dándose en los años en la zona, que tiene que ver con los transgénicos, los plaguicidas. Este debate tiene que ver y profundamente con la inserción de los seres humanos en la naturaleza, donde pareciera que nada más que la naturaleza es un objeto, donde los seres humanos le podemos dar algún tipo de valor, y todo aquello que no tiene un valor intrínseco y rápido pareciera que es descartable o que no cumple ninguna función. Trabajar el tema de los plaguicidas nos parece importante, la ordenanza que está en Montecarlo, las discusiones que se vinieron dando y se siguen dando sobre eso, las distintas miradas, los distintos nombres que le ponemos a estos productos, algunos, como escuchamos recién, fitosanitario, APC, eso se ve mucho en Misiones, en los lugares donde se hace el tabaco, agente de protección, hasta los nombres que le ponemos para poner más sentido en la peligrosidad, ¿no? Esta idea de que estamos hablando de plaguicidas, estamos hablando de sustancias que pueden provocar daños en la salud. Solamente para recordar, en Argentina, según un análisis que hicimos, hay casi 130, 123 productos altamente peligrosos. Esto quiere, todos los plaguicidas son peligrosos, lo aclaro, todos son peligrosos, pero algunos por su efecto perturbador en el sistema endocrino, por su persistencia en el ambiente, por su capacidad de bioacumulación, son más peligrosos. Esto debería llamarnos a la atención. Esto es un trabajito que hicimos justamente allí en Caraguatay y Montecarlo. El trabajo lo empezamos, como digo, en el 2009, lo seguimos haciendo. Este año no pudimos viajar, si bien ahí ya hay algunos productos que no se pueden, lo habíamos visto se usaban algunos productos que no se pueden usar, como el carbofuran. Fíjense, estamos usando en Misiones, en la zona de Montecarlo, plaguicidas altamente peligrosos como el clopirifos, como el carbaril, la cipermetrina, el glifosato, el 2,4-D. Digo, esto salió del análisis de las recorridas para analizar con productores, con productoras de yerba. En el caso de Caraguatay estuvimos trabajando incluso con tabacaleros en el lavarropas, productores de fruta. Digo, también una alerta, se están usando, fíjense, categoría toxicológica, productos de la clase 1, 2, 3, 4. Repito, esto sale de los análisis que hicimos visitando, haciendo entrevistas, haciendo encuestas a los productores y productoras. Muchas cosas que por ahí ya trabajamos en la zona, la relación con los agrotóxicos comienza en la infancia, tener en cuenta que los plaguicidas pueden alcanzar a las personas directamente, pero también a través del agua, los alimentos, el aire, en las producciones forestales, que sabemos que hay muchas, y esto lo vimos en visitas que hicimos la última vez que pudimos recorrer, que fue en el año 2017, trabajando en Cuatro Bocas, por ejemplo, vimos la problemática de los yerbatales, vimos la problemática en lo forestal, y en lo forestal están los almácigos, donde se usa una gran mezcla de agrotóxicos, fundamentalmente para el mal de los almácigos, el tema de las hormigas y el uso de los cebos tóxicos, que fíjense es interesante, no nos va a alcanzar el tema, pero se está discutiendo en el convenio de Estocolmo. Ya hay países que retiraron el uso de los productos en base a los PFOS, que son altamente contaminantes y tóxicos, las mezclas que se usan para el trasplante de plaguicidas y el uso de herbicidas en los primeros años. Digo, no hay actividad, lamentablemente, donde no se usen plaguicidas, y acá, en lo forestal, fundamentalmente, tener en cuenta esto que parece muy inocente, ¿no? Granitos que las hormigas se los llevan al nido. Ya no se mezcla el donero, está una fórmula fundamentalmente porque la sulforamida que deriva después en PFOS es altamente contaminante. Hemos podido determinar muchas enfermedades en relación a esto, dolor de cabeza, cansancio, dolor de pies, pero también, ¿no? Enfermedades crónicas como el aborto, enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con el nacimiento de niños con malformaciones, como por ejemplo el desarrollo de cáncer. Hay varias causas que explican la elevación del uso de herbicidas, desde la internalización de un modo de ver por parte de productores, técnicos, que es la única forma de eliminar a todo aquello que no cultivamos. No tenemos una mirada muchas veces sesgada acerca de las plantas silvestres, la recreación de resistencias específicas, la disminución de la mano de obra familiar, pero también prácticas, fertilización, labranza, riego, que ayudan a esto.
yo llamaría la atención hoy que prestemos atención a todas las características de los químicos, desde la solubilidad, la capacidad de evaporarse, la vida media del ambiente, la acumulación. A veces parece que se alejan muy alejados de los centros urbanos, pero los plaguicidas, por su capacidad de trasladarse, pueden llegar a los domicilios de cada uno de nosotros. Hay factores que incrementan el riesgo, vamos a ver algunas fotos al final, cómo se aplica, cómo se dosifica, la persistencia del ambiente, etcétera, etcétera. Y pensar esto, tipo de plaguicida, tipo de exposición y condiciones. Y las condiciones de exposición hoy sabemos que son muchas. ¿Quién lo aplica? ¿Quién vive cerca? Y quién está a lo mejor alejado. Y los tipos de plaguicidas ya los vimos hoy. Estamos usando plaguicidas extremadamente peligrosos. Seguramente Damián va a trabajar esto. Hay dos enfermedades que hay que prestar mucha atención, la disrupción endocrina y las enfermedades epigenéticas. Esto que está estudiándose mucho en el mundo, fundamentalmente, que no es una alteración directa en el ADN, pero sí en la expresión del ADN, está muy ligada a fundamentalmente dificultades después en el aprendizaje de los niños por un desarrollo anormal del sistema nervioso. Paso a los transgénicos. Me parece interesante discutir esto, lo venimos discutiendo desde el año 95 en Argentina, no es biotecnología, los transgénicos no es una nueva forma en la cual los seres humanos estamos haciendo cruzamiento y mejoramiento, es algo totalmente nuevo e invasivo, estamos incluyendo genes que van a expresar características diferentes en organismos vivientes. Estamos combinando genes de dos organismos que nunca podrían combinarse en la naturaleza. La planta de soja y una bacteria del suelo, la planta de maíz y una bacteria como el Bacillus thuringiense. No es algo normal. Hay muchas, yo me voy a sentar en las promesas las podemos tener y esto lo venimos investigando desde el año 95, eran acabar con el hambre, reducir la deforestación, incrementar los rendimientos, ninguna se hizo, ¿no? Ninguna de estas promesas se cumplió. En principio se intentó emparentar la transgénesis con otras estrategias como la selección, la hibridación, que permitieron mejorar las producciones. La transgénesis es invadir el ADN, es jugar a ser dioses, es crear organismos sobre los cuales no vamos a tener control. Fíjense las promesas, incrementar los rendimientos. Hay mucha investigación que el rendimiento es la expresión de muchas variables, climatológica y de manejo, y no solamente las semillas, con lo cual el incremento de los rendimientos muchas veces se da por el paquete asociado altamente costoso y altamente incidente en el ambiente. Y esto hablamos la diferencia entre la sustentabilidad y la sostenibilidad de los planteos agrícolas en base a insumos, ¿no? Y tenemos investigaciones, por ejemplo, para la Cicinangi en el 2013, que habla claramente que los transgénicos no rinden más y que es muy probable que podamos producir de manera agroecológica con altos rendimientos. La segunda era que se iban a reducir la utilización de plaguicidas. Todos sabemos que del año 96 se usaban aproximadamente 70 millones de litros de plaguicidas y hoy estamos en 400. El área agrícola aumentó nada más con 25%. Tampoco se cumplió esto. Tampoco se cumplió la tan mentada promesa que iban a reducir los costos de producción. Y esto tiene que ver porque aumenta el paquete asociado y esto lo venimos viendo en las investigaciones. Hay que aplicar más herbicidas, más dosis de herbicidas, fungicidas, fertilizantes, por lo cual los costos de producción no bajaron. La tercera promesa era que se iban a usar transgénicos en áreas marginales, decían así, ¿no? Entre comillas, iba a haber menos deforestación. Y todos sabemos que esto no es verdad. Justamente en Argentina el área de producción a partir de los transgénicos fueron Chaco, Salta, Misiones, Santiago del Estero, y justamente a partir de la deforestación. Y la última era acabar con el hambre del mundo, y sabemos que esto no es real. El problema del hambre es un problema político, no vamos a acabar con el hambre del mundo poniendo más transgénicos, lo vemos en nuestro país donde tenemos récord de producción todos los años y sin embargo 40% de las personas viven bajo la pobreza. Hay muchas investigaciones, la de los ratones blancos italianos, muy viejas ya de los años 2000, donde demuestra cambios celulares en el páncreas, en los testículos de ratones que están alimentados, las investigaciones de Cerelin hace 4 años que determinó aumento en el tamaño de las mamas en ratas hembras, dificultades en los riñones en ratones. Algunas fotos, esto pasa allí en Monte Carlo, ¿no? Las producciones forestales muy cerca, el uso de insecticidas, las problemáticas que vemos en muchos de los productores, el uso de
plaguicidas que quedan muchas veces cerca de las viviendas. Son fotos de los supermercados de allí de Monte Carlo, donde estamos viendo los productos que se usan altamente peligrosos, ¿no? Ahí tenemos hipermetrina, Tordon, Yarará. Esto nos pareció interesante, ¿no? Que había en un supermercado así en Monte Carlo que se hablaba de alto olor, pero no decía que el producto era tóxico. El alto olor no, era no solamente el olor, el producto, el contacto que tiene estos productos, ¿no? Fíjense, hay problemáticas en el área hortícola. Estas son algunas cosas que hacemos de los trabajos de campo, ¿eh? Donde vemos los productos que utilizan. En este caso, fíjense, Tordón, metilsulfurona, atracina. Atracina es un producto que está prohibido en su país de origen, en Suiza. El paraquat, que es un producto extremadamente peligroso, que se está usando mucho en el tabaco, también el dimetuato, fíjense, productos altamente, y ahí tenemos una donde los productores y productoras nos cuentan lo que sienten cuando se utilizan estos productos. Mi idea fue mostrar que en Monte Carlo tenemos una problemática existente en el uso de plaguicidas, de poner la mirada alerta acerca de los cultivos transgénicos. Ninguna de las promesas que se hicieron en el año 95-96 se cumplió. Por el contrario, mostraron que producen juntos o acompañados con otras tendencias un impacto fuerte en el ambiente. Informémonos, compartamos la información y ojalá podamos tomar las mejores decisiones. Y ahí se cerré para dar paso a otro compañero. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con la lectura del siguiente currículum. Marcos Ezequiel Filardi es abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria. Integra la Cátedra de Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, vinculada a su vez con la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines, el Museo del Hambre, la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria, la Unión de Asambleas de Comunidades y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Buenos días a todas y todos. Realmente muy agradecido y muy honrado de la invitación a compartir algunas ideas con el Honorable Consejo Deliberante de Monte Carlo. Soy misionero de corazón porque mi familia nació en Los Helechos, cerquita de Oberá, en la provincia de Misiones, provincia a la que amo, a la que quiero, a la que voy tan seguido como puedo. Incluso he ido invitado por el propio gobierno provincial a la Cámara de Diputados de la provincia a hablar justamente de estos temas. Y yo me quiero referir, después de agradecer la invitación de Jesús Rodríguez a esta sesión del Consejo, específicamente a las obligaciones del Estado en todos los niveles respecto de la cuestión que hoy nos convoca, que tiene que ver con la de los transgénicos y los agrotóxicos. Y señalar en primer término que, como ustedes recordarán, el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional reconoce nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, apto para las generaciones presentes, pero también para las generaciones futuras. Y el propio artículo 41 de la Constitución Nacional establece que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas, y esto quiero enfatizarlo, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Esto, vinculado también al artículo 124 de la Constitución Nacional, establece facultades concurrentes en los tres niveles del Estado: el Estado Nacional, los estados provinciales y los estados municipales, a la hora de regular, fiscalizar el uso de los agrotóxicos en sus jurisdicciones. Pero al mismo tiempo recordar que el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, es decir, de la norma más importante que hemos decidido darnos como sociedad para guiar nuestros destinos como sociedad, reconocen, entre otros, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la integridad personal, el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho humano al agua y al saneamiento, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la salud, al más alto nivel posible de salud física y mental. Ahora bien,
¿De qué manera estos derechos humanos, que, reitero, hemos como sociedad decidido darles jerarquía constitucional, colocarlos en la norma más importante, fundamental de nuestra sociedad, se ven impactados por el uso de los transgénicos y los agrotóxicos? Y lo que yo voy a contarles a continuación no es algo que se nos ocurra a nosotros desde la red de cátedras libres de soberanía alimentaria, sino que los respectivos órganos de vigilancia de los derechos humanos a nivel internacional vienen alertando sobre la cuestión. ¿Y por qué es importante prestar atención ahí? Porque nuestra propia Constitución Nacional dice que los tratados rigen en las condiciones de su vigencia. Y eso significa tal como esos tratados rigen en el ámbito internacional y teniendo en cuenta especialmente la interpretación y aplicación que de esos tratados hacen sus respectivos órganos de vigilancia. En primer lugar, yo me quiero referir a lo que dijo el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Para quienes no conozcan, el comité es el órgano de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual Argentina le dio jerarquía constitucional y del cual es parte. Esto significa que Argentina periódicamente debe rendir examen por el pleno goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales ante ese comité. Y fíjense que en la última revisión que hizo el comité a nuestro país, a la República Argentina, en el año 2018, le dijo, y cito textual, el comité está muy preocupado por el aumento en el uso de pesticidas y herbicidas que incluyen glifosato, a pesar de los graves impactos adversos a la salud y al medio ambiente de muchos de ellos, en especial del glifosato, señalado como probablemente carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. El comité recomienda al Estado parte que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente. En el mismo sentido, otro órgano de aplicación de los derechos humanos, que es la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Hilal Elber, vino en visita oficial a nuestro país en el año 2019, y fíjense que en las conclusiones finales, invitada, reitero, por el Gobierno Nacional, invitada oficialmente por el Gobierno Nacional, fíjense lo que concluye la relatora en su informe. La relatora especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas plantea problemas importantes para los trabajadores agrícolas que están en contacto directo con los plaguicidas. También advierte sobre los peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición. Por todo lo cual, recomienda al Estado promover la agroecología y brindarle apoyo, lo que incluye mecanismos financieros y el inicio de programas de capacitación. Y esto que la relatora concluyó y recomendó a nuestro país, reitero, en el año 2019, tiene que ver con lo mismo que habían concluido en un informe del año 2017, que invito a que lo lean, Plaguicidas y Derecho a la Alimentación, elaborado conjuntamente por la Relatora Especial para el Derecho a la Alimentación, pero también por otro experto independiente de Naciones Unidas, que es el Relator Especial sobre la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y desechos peligrosos. En ese informe sobre plaguicidas y derecho a la alimentación del año 2017, ambos relatores señalan, entre otras cosas, que preocupan gravemente los efectos de la exposición crónica a los plaguicidas peligrosos. La exposición a plaguicidas, y digo, esto no lo dice Javier, no lo dice Damián, no lo digo yo, lo dicen los expertos de Naciones Unidas designados por la comunidad de todos nuestros estados. Se ha vinculado a la enfermedad de Alzheimer y a la enfermedad de Parkinson, a trastornos hormonales, a problemas de desarrollo y esterilidad. Los plaguicidas también pueden tener numerosos efectos neurológicos como pérdida de memoria o de coordinación o reducción de la capacidad visual o motriz. Otros posibles efectos son, por ejemplo, el asma, las alergias y la hipersensibilidad. Y fíjense lo que concluyen los relatores. Si bien los esfuerzos por prohibir y regular adecuadamente el uso de plaguicidas son un paso necesario en la dirección correcta, esto es lo que convoca en esta oportunidad el Consejo, el método más eficaz a largo plazo para reducir la exposición a estos productos químicos tóxicos es abandonar la agricultura industrial.
Y a renglón seguido señalan la necesidad nuevamente de fomentar la agroecología en los distintos territorios. Como si eso fuera poco, el resto de los órganos de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas se ha expresado en el mismo sentido. Sin ir más lejos, el Estado de Paraguay el año pasado ha sido condenado, reitero, condenado internacionalmente por el Comité de los Derechos Humanos por la violación al derecho humano a la vida y por la violación al derecho humano al domicilio, justamente porque se demostró que el Estado de Paraguay ha sido incapaz de controlar eficazmente las fumigaciones y que fruto de esas fumigaciones, reitero acá, en el vecino cercano, generaron la muerte de un niño. Y eso dio lugar a la condena al Estado paraguayo por violación de los derechos humanos, tal como nos podría pasar a Argentina. Y ya que hablamos de Argentina, Argentina en enero de este año ha sido condenada por primera vez en su historia por la violación al derecho humano al ambiente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano de aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el caso de la Cajonat contra la República Argentina. Por primera vez, Argentina se ha visto expuesta a responder ante un tribunal internacional por la violación al derecho humano al ambiente, al derecho humano al agua y al derecho humano a la alimentación adecuada. Y esto tiene que ver con que la propia Corte Interamericana, en su opinión consultiva número 23 sobre derechos humanos y ambiente, señaló, por un lado, que vivir en un ambiente sano es un presupuesto para el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos, pero al mismo tiempo es un derecho humano en sí mismo. ¿Y eso qué significa, según la propia Corte Interamericana? Que los estados, en los tres niveles, Estado nacional, estados provinciales y los estados municipales como el Estado Municipal de Montecarlo, tienen tres obligaciones específicas. La primera es la obligación de respetar los derechos humanos, que significa no violarlos por acciones o por omisiones. Es decir, la falta de dictado de una legislación específica que regule eficazmente, que fiscalice adecuadamente y que controle adecuadamente el uso de los agrotóxicos puede hacer al Estado municipal y, como decíamos anteriormente, acarrear al Estado nacional también, responsable internacionalmente por la violación de los derechos humanos. La segunda obligación general es la obligación de garantizar el pleno goce y ejercicio de esos derechos humanos. Y esto significa prevenir que haya violaciones a los derechos humanos, incluso en las relaciones interindividuales. Y si se cometen violaciones a los derechos humanos, sancionar a los responsables, reparar esas violaciones e investigarlas adecuadamente. Y la tercera obligación es la obligación de adoptar medidas para hacerlos efectivos. Y por eso, cuando hablamos de ambiente y hablamos de derechos humanos, dos son principios fundamentales, que son el principio de precaución, establecido por la propia Corte Interamericana y establecido en nuestra propia legislación ambiental, que señala que a falta de certeza científica sobre los impactos de una determinada sustancia, el Estado no debe darle autorización a esas sustancias. Y al mismo tiempo, el principio de prevención, porque una vez que está realizado el daño en el ambiente, en la salud, es de imposible reparación ulterior. Entonces, en las políticas que los Estados deben implementar para tutelar el derecho al ambiente y los derechos humanos vinculados con el derecho ambiental, cobran de particular importancia el principio de prevención. Del mismo modo, otros relatores de Naciones Unidas se han expresado en el mismo sentido, relator de derechos de pueblos indígenas, Comité de los Derechos del Niño, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos de manera clara, inequívoca en los últimos años, viene estableciendo con mucha claridad la obligación de los estados de regular muy fuertemente el uso de los agrotóxicos en las distintas jurisdicciones y al mismo tiempo de fomentar e incentivar la agroecología en esos territorios. Y no solamente desde ese ámbito, sino también en plena crisis climática, como estamos viendo, el panel intergubernamental de cambio climático, es decir, el comité de expertos a nivel internacional que analiza la situación de la crisis climática, vienen diciendo nuevamente que la agroecología es la única salida posible en este contexto de variabilidad y de crisis climática para seguir produciendo alimentos en los territorios que ofrecen esos sistemas. Entonces, como pueden ver, nuestra Constitución Nacional establece obligaciones muy claras a los estados en todos los niveles, y las acciones u omisiones del Estado Municipal de Montecarlo de regular efectivamente, eficazmente, el uso de los agrotóxicos en la jurisdicción,
para prevenir daños ambientales y prevenir violaciones a los derechos humanos, le puede generar responsabilidad internacional, no solamente al municipio, sino centralmente al propio Estado argentino. Y esta discusión la estamos teniendo en un contexto de ser, como decía Javier, el país que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo. Tenemos el triste privilegio de estar usando más de 525 millones de litros de agrotóxicos por año, según las últimas estimaciones, y eso tiene mucho que ver con, como decía Javier, el uso de los transgénicos. Porque en Argentina tenemos 61 eventos transgénicos aprobados al día de hoy, 57 de los cuales han sido diseñados específicamente para tolerar o resistir la aplicación de distintos agrotóxicos. Por eso, de la mano de la introducción de esos transgénicos, se ha aumentado, como bien explicaba Javier, exponencialmente el uso de los agrotóxicos en todos estos años. Y en los últimos 2 minutos que me quedan, simplemente señalar las grandes omisiones que hay en la aprobación de los transgénicos y de los agrotóxicos en nuestro país. Para que se apruebe un agrotóxico en nuestro país, la empresa interesada en introducirlo al mercado simplemente se presenta al SENASA, a un órgano del Poder Ejecutivo Nacional, sin intervención de ambiente, sin intervención de salud, y lo único que tiene que demostrar el SENASA a partir de estudios propios o estudios tercerizados a empresas, es que la dosis letal media del ingrediente activo, ¿sí?, del formulado, es decir, solamente qué dosis va a matar al 50% de la población objetivo del ingrediente activo principal de ese formulado, está dentro de los parámetros exigidos. Ahora, no le van a exigir que demuestre cuáles son los efectos crónicos, cómo son los efectos sinérgicos, cómo interactúa una sustancia con otra en el mediano y largo plazo. Es decir, que a partir de estas condiciones se nos está sometiendo a la introducción de sustancias en nuestros cuerpos, porque estos agrotóxicos están presentes en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos, y de esa manera ingresan a nuestro cuerpo, y al día de hoy el SENASA le da autorización a más de 5.000 formulados comerciales distintos. Y al mismo tiempo el tema de los transgénicos, que el año pasado un informe de la propia Auditoría General de la Nación, que revisó todo el proceso destinado a darle aprobación a los transgénicos en nuestro país, y demostró serias deficiencias en ese mecanismo, porque lo que concluyó es que básicamente toda la aprobación se hace a partir de las determinaciones de las propias empresas interesadas en introducir esos transgénicos al mercado. Y fíjense que esto va en línea con lo que veníamos denunciando hace tantos años, que es que ni siquiera sabíamos quiénes eran las personas de carne y hueso que integraban esa Comisión Nacional Asesora en Biotecnología que le daba aprobación a los transgénicos. Cuando después de tantos años pudimos saber quiénes eran, nos dimos cuenta por qué esa información se mantenía en la penumbra, y tenía que ver con que gran parte de las personas que ahí estaban tenían serios conflictos de interés con las propias empresas interesadas en introducir esos transgénicos al mercado. Así que, sin más, hay mucho por hacer en los 3 niveles, en el nivel del Estado Nacional, en el nivel de los estados provinciales, y, como hoy nos convoca, en el nivel del Estado Municipal de Monte Carlo, como bien dijo Javier en su presentación. Muchas gracias. Bueno, damos lectura al currículum. Damián Berseñasi, médico legista, profesor universitario, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina y Médicos del Mundo. Director del Instituto de Salud Socioambiental, responsable académico de la materia de salud socioambiental, profesor titular de salud pública, creador del dispositivo de evaluación final Campamento Sanitario para la práctica final de las carreras de medicina, director de la carrera de medicina, profesor titular de redes y sistemas de salud y profesor titular de medicina social, profesor adjunto de nutrición en salud pública, miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, co-coordinador de la Red de Salud y Ambiente, presidente Médicos del Mundo Argentina, testigo del Tribunal Internacional Monsanto, La Haya, año 2016, sobre el impacto en la salud humana del modelo agroindustrial de transgénicos y agrotóxicos. Expuso ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Ginebra, año 2018,
y ante miembros del Parlamento alemán en Berlín, año 2018. Las violaciones a los derechos humanos que implica el uso de agrotóxicos en nuestro país. Autor de varios libros y ha participado en publicaciones de capítulos de títulos de otros autores. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al Honorable Consejo Deliberante. La verdad que es un honor para mí compartir con Javier y con Marcos este panel para intentar acompañar la toma de decisiones que se va a hacer allí en el Consejo Deliberante con algunas herramientas científicas que nos permitan entender por qué esto que planteaba Javier al principio de prestar atención a qué es lo que estamos haciendo en los territorios y lo que recién decía Marcos de cómo nuestros derechos como seres humanos, como seres vivos, están siendo vulnerados por este modelo extractivista, en realidad no son caprichos ni posiciones extremistas de gente que no quiere que los pueblos progresen, sino que tiene que ver con un profundo sentimiento de cuidado y de protección de la vida y, como dijo Javier, también de la integridad genética de nuestra especie, pero fundamentalmente pensando en nosotros y en las próximas generaciones. Yo voy a hacer una breve y muy rápida Disculpe. Sí. ¿Hola? ¿Sí? Disculpe, doctor, simplemente quiero hacerle una acotación de que tiene un poco de ruido de fondo que me dicen los participantes. No sé si tiene que ver con su micrófono o hay ruido de ambiente cerca suyo. No, puede ser que mi computadora, como es muy vieja, esté haciendo ruido el ventilador. ¿Será eso? Sí, Hola, ¿ahí está mejor? sí, correcto. Puede ser justamente ese ruido del cooler de la computadora que se escucha a través del micrófono. Sí, les pido mil disculpas, lo que pasa que no, no tengo forma de resolverlo. Les pido perdón. Hablaré un poco más fuerte, quizás, ahí puede ser. Sí, perfecto. Bien. Les decía entonces el objetivo rápidamente qué es el paquete tecnológico que se utiliza y como vemos acá el paquete tecnológico, porque no es que se usan agrotóxicos o transgénicos, se usa todo un paquete que tiene fundamentalmente tres pilares. El primero es la alteración genética de las especies naturales para transformarlas en productos comerciales que no solo son patentados y vendidos, sino que tienen una característica particular que es su alta dependencia a las sustancias químicas conocidas como biocidas, como decía Javier, agrotóxicos, agroquímicos, es decir, sustancias químicas que tienen la capacidad de eliminar vida, de destruir algunas especies o de cambiar algunas características de otras especies. Los herbicidas o el paquete tecnológico de nuestro país de transgénicos implica o incorporó transgénicos con tres categorías, algunos que son resistentes a venenos, otros que son generadores de sus propios venenos, y otros que tienen la combinación de la resistencia a venenos y la generación de sus propios venenos. Y finalmente, el modelo de labranza que transformó nuestros territorios con el discurso de cuidar el suelo, se impuso la siembra directa, que fue la punta de lanza para este paquete tecnológico de transgénicos y agrotóxicos, y que en realidad 30 años después de haberse instalado con el discurso de que venían a cuidar el suelo, el año pasado la APRESID, la Asociación de Siembra Directa, reconoció que, bueno, a 30 años de inicio de este modelo, ahora sí hay que empezar a cuidar el suelo porque lo han destruido. Y esto fue el lema del Congreso de los 30 años de la APRESID el año pasado en Rosario. Aquí tenemos, ¿no?, como decía recién, el 46% de los transgénicos son tolerantes a herbicidas, hay un 12% que son resistentes a insectos, o sea, que generan sus propios herbicidas, como el maíz BT, y un 42% son tolerantes a herbicidas y resistentes a insectos. ¿Esto qué quiere decir? Que el 88% de los transgénicos que tenemos hoy a nivel mundial tienen la capacidad de resistir mayor cantidad de venenos. Y venenos que son eso, como decía Javier, sustancias tóxicas, sustancias que pueden ser más o menos, pero todas son tóxicas, y que vaya si serán tóxicas, que para su utilización los que los venden y estimulan reconocen que es necesario vestirse de esta manera, es decir,
tener un nivel de protección en la vestimenta que, entre comillas, garantice la imposibilidad de contacto de quien manipula y utiliza estas sustancias con esas mismas sustancias. Lo interesante de rescatar de esto, esta es una imagen de la CASAF, la Cámara Argentina de Vendedores de Productos Químicos, herbicidas y fertilizantes, y en realidad esos son los mismos que dicen que si uno usa bien estos venenos, no va a haber problema con la gente que vive al lado donde se usan estos venenos. Lo cual, a simple vista, digo, mi sobrino de 6 años es capaz de darse cuenta que si yo tengo que vestirme de esta manera para usar un veneno, y al lado lo tengo viendo Marco Filardi, a quien no le doy un traje de esto para que se ponga cuando yo uso venenos, es probable que uno de los dos esté muy afectado con los venenos que yo estoy usando, y no voy a ser yo, que con el discurso de las buenas prácticas me protejo desprotegiendo a quien está a mi costado. No sé si soy claro con esta parte de la presentación. Ahora sí, ¿qué son los venenos que estamos usando? Estamos usando químicos que, de acuerdo a fungicidas, pero que de acuerdo al mecanismo de acción, como ustedes van a ver acá, y no quiero aburrirlos con esto, tienen diversos modos de acción, o sea, distintos modos, distintas puertas de entrada a las sustancias biológicas. Y cada una de estas puertas de entrada no son específicas de los químicos, ni son únicas. Entonces, lo que estamos nosotros generando hoy es una invasión, como bien explicó Marcos recién, en nuestros cuerpos, de una serie de sustancias que están preparadas para actuar por distintos mecanismos en distintas estructuras de los organismos biológicos. Esas sustancias, ya en el año 96, la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud habían reconocido que generaban una serie de efectos en la salud de manera inmediata, que son la intoxicación aguda, y de manera mediata o a largo plazo, que son las intoxicaciones crónicas. Y si ustedes se fijan aquí lo que está con negrita, ninguno de estos signos o síntomas o problemas de salud pueden ser considerados específicos, es decir, debilidad, calambres abdominales, vómitos, espasmos musculares, irritación de las conjuntivas, náuseas, dificultad respiratoria, mareos, temblores, dolor de cabeza, pérdida de apetito, hemorragia nasal. Es algo que puede ocurrir por muchas cosas, y esa es la gran estrategia que tienen quienes venden este tipo de productos, quienes producen este tipo de productos, quienes han patentado estos productos y los han asociado a transgénicos para poder garantizar mayor venta de este tipo de productos químicos, porque saben que sus impactos son inespecíficos, y entonces es muy difícil que uno después pueda decir, no, el problema que yo tengo ahora de mareos, de temblores, es porque hace 10 años me están exponiendo a este tipo de sustancias, pero porque además el tiempo que pasa generalmente para que se expresen los daños más graves, como son los efectos neurotóxicos, las alteraciones cromosómicas, las lesiones hepáticas, cardíacas, renales, los problemas respiratorios como el asma, las alergias, el Parkinson, los distintos tipos de cánceres, es tan largo, o sea, es entre 5, 10 a 15 años para que uno empiece a ver las expresiones signos sintomatológicas de los impactos que esa química tuvo en algún momento en nuestros cuerpos, que los modelos tradicionalmente aceptados por la ciencia positivista del siglo XIX, que es la que lamentablemente e ilógicamente hoy continúa ordenando las formas de pensar de muchos en nuestros territorios, no pueden demostrar, como demuestro yo, que el Parkinson que tengo hoy es porque hace 15 años me están exponiendo una sustancia química que, entre otras cosas, altera las concentraciones de manganeso y altera las conexiones neuronales, y por eso es muy difícil. Y cuando lo logre demostrar, porque la biología científica logre, a través de trabajos en laboratorio con modelos animales, demostrar de que efectivamente la exposición a algunas sustancias son dañinas para la salud, los responsables de eso van a decir, bueno, ahora tenés que demostrar que fue justo la sustancia que yo eliminé la que a vos te generó eso. No sé si soy claro en la perversidad que tiene este modelo que se nos ha impuesto fundamentalmente en los últimos 30 años, pero que en realidad tiene un inicio allá por la segunda revolución verde de la década del 60. Entonces nosotros me parece que tenemos que reconocer que los organismos internacionales de salud ya hace más de 30 años advirtieron que este tipo de productos generan daño a la salud. Y eso ya no tiene discusión.
¿Por qué soy enfático en esto? Porque durante mucho tiempo se nos dijo, no, estamos usando productos que son buenos, que son benignos, que no son dañinos. Hoy ya la OMS, y Javier lo demostró muy claramente antes, ha demostrado que la gran mayoría de los productos que estamos usando son altamente peligrosos. Pero además, nuestra estructura genética, la de los seres humanos, comparte con las estructuras genéticas, con las especies que son las víctimas, supuestamente, de estos productos que se están utilizando en los territorios, que son asociados a los transgénicos, entre un 40 y un 85% de la carga genética. Y no hay trabajos que hayan demostrado que los químicos son específicos, afectan específica y exclusivamente a los genes que no compartimos con esas especies. Nosotros con el doctor Alejandro Balini hemos publicado este libro que se puede descargar gratuitamente del sitio del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad, donde hacemos una especie de compilación de trabajos científicos que demuestran cuál es el daño en la salud que algunos de los productos agrotóxicos que estamos usando en nuestros territorios hoy asociados a los transgénicos generan. Y nos parecía importante, como bien dijo Javier antes, ¿no?, rescatar dos elementos. El primero tiene que ver con los sinergismos, es decir, nosotros hoy, la misma OPS ya ha reconocido que no hay a nivel mundial modelos de investigación que logren y que permitan establecer cuál va a ser el resultante de la combinación de más de 3 productos químicos utilizados en simultáneo. O sea, podemos saber cuáles son los daños de un producto, podemos saber cuáles son los daños de 2 productos actuando en simultáneo, pero no se puede definir qué va a pasar cuando a esos 2 productos les agreguemos un tercer producto. No hay modelos de investigación que lo hayan podido permitir. Y en ese sentido, la misma OMS también ha reconocido que desconocemos cuáles son esas interacciones. Entonces, en ese mundo de desconocimientos, el principio precautorio es clave para poder empezar a pensar realmente en una sociedad saludable. El otro punto es el tema de las disrupciones endócrinas. La misma OMS, en otro documento, ha planteado que los disruptores endocrinos no tienen necesariamente que tener una exposición a gran concentración para generar daño. Los disruptores endocrinos con dosis extremadamente pequeñas, tan pequeñas que pueden incluso no ser reconocidas en los análisis que se realizan para detectarlos, ya pueden generar daños irreversibles en la salud de las poblaciones. Entre otras, por ejemplo, infertilidad, bajo coeficiente intelectual. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder pensar realmente qué significa estar expuestos a sustancias que tienen como acción la posibilidad de alterar nuestro sistema endocrino, es decir, de confundir a nuestras hormonas, a nuestros órganos generadores de hormonas y a nuestros receptores de hormonas, y de esa forma alterar el funcionamiento de todo nuestro organismo. En ese sentido, yo voy a pasar rápidamente. Fíjense ustedes, el clorpirifos. Cada uno de los que ustedes tienen a la derecha de su pantalla son la salud demostrados por trabajos científicos. Es neurotóxico, desregula el eje de la tiroides, interfiere con el sistema reproductivo, disminuye el conteo de espermatozoides. La atracina, un gran de las enzimas, es decir, disminuye el sufrimiento del cuerpo como compuesto de esteroides, como decimos antes, provoca efectos junto con el endosulfán, el temetrozan y el endosacar, que pueden generar estrés oxidativo, altera los ritmos circadianos, por lo tanto altera los ciclos de vigilia y aumenta la irritabilidad, altera el desarrollo en la pubertad, interfiere en los ciclos reproductivos. La cipermetrina también daña el ADN, genera la aberración cromosómica, altera el esperma, o sea, tiene un impacto en la salud reproductiva, genera tumores, genera efectos perjudiciales en los órganos reproductivos y trastornos neuroconductuales. El 2,4-D, cuando la madre es expuesta a 2,4-D, aumenta el riesgo de aborto del feto en gestación. Cuando uno expone a los plaguicidas, a estos plaguicidas hay una ventana de 3 meses previo a la concepción, o sea, no solamente cuando está embarazada una mujer, sino 3 meses antes de quedar embarazada, expuesta a estas sustancias, ya aumenta el riesgo de aborto espontáneo. Si se asocia con la atracina, que vimos que es un cóctel utilizado muy frecuentemente, aumenta el riesgo de parto prematuro. No hay dudas que el 2
neuropatías, Parkinson, autismo, reducción de la movilidad esquemática con alteración de la fertilidad, genera alteración en la mineralización ósea, desórdenes gastrointestinales, alteraciones como obesidad y diabetes, Alzheimer, enfermedad celíaca, Parkinson, daño neurológico y malformaciones congénitas. El glufosinato de amonio, que empieza a aparecer con mucha fuerza en estos tiempos, genera neurotoxicidad por acumulación de amoníaco en el cerebro y desencadena la muerte celular programada. Todos estos son trabajos científicos que ya están publicados y no han podido ser refutados. No sé si soy claro con esto. ¿Tá? Esto es, y son muy pocos los que yo estoy poniendo acá, pueden encontrar más en los libros que les cité antes. Acá la correlación en el tiempo entre el uso de pesticidas y cáncer, básicamente, herbicidas en base al glifosato, y acá 3 libros, uno es el que les decía antes, otro es La parte sugiere de Diana Melón, y otro es el dossier Ablasco, que el dossier Ablasco es un documento a nivel latinoamericano de irrenunciable consulta para quienes quieran, desde nuestro punto de vista, legislar y trabajar y generar política en serio, teniendo en cuenta cuál es el daño en la salud a la que exponemos a nuestras poblaciones y comunidades cuando habilitamos el uso de venenos cercanos a nuestras poblaciones y en nuestros territorios. Ahora, esto dicho de los agrotóxicos, vamos a los transgénicos específicamente. ¿Qué sabemos de los transgénicos? Si uno entra hoy a la página del Ministerio de Agricultura de la Nación, hay una pestaña en donde se dice que los transgénicos en nuestro país tienen una gran cantidad de trabajos científicos que demuestran su inocuidad y han sido todos probados de que son realmente seguros para los seres humanos y tienen equivalencia sustancial. Lo afirma el Ministerio de Agricultura de nuestro país. Eso es falso. Y acá tenemos trabajos científicos que han demostrado que la mayoría de los controles que se hicieron sobre los transgénicos se hicieron en realidad como mínimo después de 10 años de que los transgénicos se comercializaron por primera vez. O sea que cuando se empezaron a comercializar no se habían hecho nunca estudios sobre su impacto en la salud. Solamente 3 eventos transgénicos de los que se han liberado en el mercado han sido probados durante más de 90 días o de más de una generación, es decir, como decía Javier y decía también Marcos, han evaluado cuál es el daño epigenético o transgeneracional que tienen. Y las modificaciones genéticas que provocan los transgénicos en general en los perfiles genómicos son irreversibles. Los transgénicos, y hay trabajos científicos que han demostrado, el transgénico, más allá del agrotóxico, genera por sus características bioquímicas y moleculares y que han permitido demostrar la falacia de la que yo les hablaba antes, que los transgénicos son seguros. Además nos dicen que son equivalentes, o sea que son lo mismo. Un grano de maíz transgénico es lo mismo que un grano de maíz natural, criollo. Pues este trabajo que se hizo demostró que no solamente no son lo mismo, porque el grano de maíz transgénico tiene 13, en este trabajo se encontraron 13 partes por millón de glifosato, mientras el no transgénico no lo tiene. Tiene 200 partes por millón de formaldehído, una sustancia tóxica cancerígena reconocida y sin discusión que hoy no podríamos estar usando en ninguna comida, sin embargo, se genera a partir de reacciones químicas por los químicos que se usan en la producción de los transgénicos. Miren la diferencia de concentración de calcio entre un maíz no transgénico y un maíz transgénico, o sea, pierde propiedades nutricionales como el calcio. En ese sentido, nosotros nos sumamos al trabajo que dice Leblanc y Aris cuando plantean que hemos Disculpe, convertido los doctor, alimentos en mercancía. Sí, para comentarle que ya pasaron sus 15 minutos de disertación. estoy terminando acá, me quedan 2 cosas para decir nada más, perdonen la extensión. Hemos convertido los alimentos en negocios y además perdimos calidad nutricional. Y el HB4, que esto quería decirles, que es el nuevo transgénico que se presenta ahora con el tema del trigo resistente a la sequía, que en realidad es resistente al glufosinato de amonio, lo que tiene son genes que generan resistencia a antibióticos como la penicilina y ampicilina, es decir, estamos teniendo transgénicos que además están generando una alteración en nuestra función, resistir a los antibióticos. Yo quería plantear esto básicamente porque nosotros necesitamos otro tipo de agricultura. Muy agradecidos a los tres, gracias por la clase, fue muy clara. Justamente le preguntaba al público si tenía alguna pregunta para hacerles a ustedes.
y que en esta oportunidad no están en vivo, así que no le podemos hacer entrega del obsequio, y va nuestro aplauso desde nuestro corazón hacia ustedes. Bueno, en principio, una gran celebración por el hecho de que ustedes estén acá con nosotros, y le propongo al Consejo Liberal y a ustedes también la posibilidad de que en el futuro podamos tener un día, o sea, un momento, una hora específicamente para profundizar cada uno de estos temas. El tema salud, específicamente con Damián Berseñanti, el tema investigación con Marcos Pilardi, y el tema agronomía, agronómico, producción de alimentos con Javier González. O sea, temas específicos como para visibilizar también esto de una línea de pensamiento política, sintética, transdisciplinaria e interdisciplinaria. Bien, quiero agradecerles en nombre del Consejo Deliberante, porque no nos vemos las caras, pero acá con los barbijos, porque estamos compartiendo espacio. Creo que, en principio, reiterar el agradecimiento por el tiempo, por compartir los conocimientos, que esto se hace en el marco de reuniones de comisión del Consejo Deliberante, entendiendo que tenemos que trabajar en diversas temáticas, y la verdad que es sumamente interesante porque es material audiovisual que queda a disposición para, seguramente lo trabajaremos, lo volveremos a ver, por eso la idea de grabar cada una de las jornadas. También se encuentra presente el secretario de Seguridad Urbana, en representación del Ejecutivo Municipal, que es el organismo de aplicación a nivel local de la normativa que se sanciona del Consejo, los concejales presentes, y también, por supuesto, cada una de las jornadas, cada una de las capacitaciones se presenta para que los disertantes que disponen su conocimiento, su tiempo, su predisposición, nos puedan ilustrar y puedan también permitir a la comunidad, en términos generales, tener un poquito más de conocimiento sobre esta temática. Por eso también agradecemos el hecho de poder trasladarlo de manera didáctica, de manera coloquial, como para que pueda ser entendido, pero que por ahí tenemos otras profesiones o nos dedicamos a otras cuestiones, que no sea tan técnico, sino que sea entendible, porque creo que ese es el fin de estas jornadas de capacitación que venimos organizando desde el Consejo, exponiendo las distintas posturas con distintos profesionales de distintas localidades, y que hoy esta pandemia nos impide poder hacer una convocatoria masiva acá en la Casa de la Cultura, pero sí este material audiovisual poder disponerlo, y la tecnología nos permite acercarnos en esta circunstancia o en esta situación específica a ustedes, grandes profesionales que han dedicado tiempo y conocimiento a poder explicar este trabajo de comisión. Así que muchas gracias. Tenemos el contacto también, y por supuesto que si resulta necesario avanzar y profundizar, porque creo que la decisión es justamente eso, por eso hoy estamos reunidos, el legislativo y el ejecutivo, en trabajar esta temática, y está la decisión tomada porque entendemos también la relevancia de, en principio, escuchar todas las posturas, pero de manera seria, de manera constructiva, y después continuar trabajándolo también en todo lo que es la determinación y la organización a nivel local, que es circunstancialmente, pero nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias a ustedes, a los presentes también, a quienes tienen el compromiso, tenemos el compromiso y la obligación de trabajar en esto. Bueno, reitero, esta jornada queda como material audiovisual dentro y del marco de las condiciones del Consejo de Deliberante. Muchísimas gracias.